Muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia vía Zoom de la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas ACAMI. Esta conferencia se denomina Salud, Constitución y Obras Sociales con el tema Resolución número 1 del año 2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud. En esta oportunidad tendremos la presentación de los disertantes, el doctor Cristian Alberto Cao, quien es abogado y profesor titular en la UBA. También se desempeña como articulista en el diario La Nación y editoriales jurídicas. También nos acompaña Viviana Rosalía Albertus, ella es abogada y profesora adjunta de la UBA. La Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas ACAMI es la primera cámara argentina de prestadores y financiadores sin fines de lucro del sector salud. Fue fundada en el año 1997 y desde ese primer momento su objetivo fue participar y proponer la construcción de un sistema de salud universal, solidario, equitativo y eficiente. Las instituciones que conforman ACAMI, muchas de ellas centenarias, son líderes en el sector por su trayectoria de excelencia en la atención médica, sustentadas por el trabajo constante en la investigación y en la formación de recursos humanos, como así también por su accionar desinteresado en beneficio de la comunidad. 25 años de compromiso han movilizado la vocación de sus integrantes por participar, producir y trabajar. Es el deseo de ACAMI poder contribuir al crecimiento de los actores del sector salud con la convicción de que el proceso de superación debe ser permanente. Saludamos a los integrantes de la Cámara también, a los representantes de las distintas instituciones que nos acompañan y a todos los participantes que se encuentran en esta actividad. A continuación, tiene el uso de la palabra el doctor Cristian Alberto Cao para iniciar su presentación. Muchas gracias. Buenas tardes, tomo la palabra yo, Viviana Albertus. Les comento un poquito la metodología. En primer lugar, agradecerles a todos los presentes, agradecerle a la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, a su comisión directiva encabezada por su presidente, el doctor Ricardo Simes, por organizar esta conferencia que está motivada en el dictado de la resolución 1 de 25 de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud de la Nación. Les comento la metodología. Yo voy a hacer una introducción del tema, después le pasaré la palabra al doctor Cristian Cao y finalmente vamos a tener un espacio para contestar algunas preguntas que después se habilitará la plataforma para realizarlas por escrito y vamos a ir contestando en la medida de lo posible. Tratemos de ser claros y específicos al momento de realizar esas preguntas. Bueno, esta norma generó, obviamente, cuando salió hace unos días, interrogantes, cuestionamientos, acciones judiciales, pero también establece algunos lineamientos que establece la política pública en materia de salud pública por parte del gobierno nacional. La resolución 1 establece cambios en la derivación de los aportes destinados a entidades de medicina prepaga. ¿Por qué? Porque permite la derivación directa de esos aportes de los trabajadores en relación de dependencia, como también del régimen especial de empleadas de servicio doméstico y de la derivación de las cotizaciones de beneficiarios monotributistas. El Gobierno Nacional funda esta norma en el reordenamiento que viene realizando en el sistema de salud para que haya, nos dice, más competencia, más transparencia y la libre elección para todos los beneficiarios. El objetivo de la norma, nos dicen, es terminar de una vez y para siempre con el negocio millonario de la intermediación y transparentar un sistema para que el beneficiario sepa dónde va su dinero. Esto surge de la página web de Argentina Gobar en las noticias publicadas el 4 de febrero del 2025. ¿Cuáles son los lineamientos generales que tiene esta norma? La persona que quiere realizar sus aportes directos a la medicina prepaga lo va a poder hacer.
esos aportes van a llegar directamente a esa prepaga. Por otro lado, el que quiere permanecer con su obra social de origen también lo va a poder hacer, pero para ello va a tener que hacer un trámite a través de la plataforma TAD. Ese trámite se denominó voluntad de permanencia en la obra social. La norma estableció un plazo. El plazo fue de 60 días para realizar ese trámite. Van 28 y en principio no habría una realización masiva del trámite. Entonces ahí surge uno de los primeros interrogantes. ¿Cuál es el conocimiento del tema que tienen los beneficiarios? Antes de esta conferencia me permití consultar con 20 personas que encuadran en estar en relación de dependencia, tener obra social y derivar aportes a una medicina prepaga. Ninguno de ellos tenía conocimiento de la resolución, ninguno de ellos sabía que podía optar por continuar con la obra social sindical o de origen, y lo que más me llamó la atención es que 5 de ellos se mostraron preocupados y con incertidumbre por tener tratamientos prolongados o discapacidad que eran cubiertos por la obra social sindical y después otras prestaciones por parte de la medicina prepaga. Obviamente hay un montón de interrogantes para el beneficiario que al día de la fecha no estarían resueltos. ¿Qué dice la superintendencia? Dice que el dictado de la norma, con este dictado las personas van a dejar de pagar ese costo de intermediación, con lo cual se sostiene habría más transparencia y un ahorro del bolsillo. Esto también surge de la página de la Superintendencia de Servicios de Salud. Me hago otro interrogante. Ese beneficio, ese objetivo que se plantea la norma de beneficiar económicamente al usuario, ¿lo vamos a ver en algún tiempo? Les puedo tomar y les puedo comentar un ejemplo de una persona que está en relación de dependencia, que tiene OSDE y que son derivados los aportes por parte de la obra social de comisarios navales. Dice que nadie se comunicó, ni la obra social sindical, ni la prepaga, ni su empleador, pero sí OSDE notificó un aumento de 1,9 a partir del 1 de marzo. Los afiliados, los beneficiarios se hacen preguntas. ¿Qué va a pasar con sus aportes? ¿Va a haber un cambio en la antigüedad si una persona decide pasar directamente a la obra social, a la prepaga? No hay una respuesta clara al respecto. Y también se preguntan, y me preguntaban, ¿qué va a pasar si desaparece la prepaga? ¿Te quedas sin cobertura? ¿Tenés que afiliarte a una nueva con lo que ello implica? Por ejemplo, para una persona que está embarazada o que está bajo un tratamiento, que muchas veces al momento de llenar una declaración jurada, la prepaga puede llegar a rechazar esa afiliación. Son todos interrogantes que están en el beneficiario, que están presentes y que la norma al día de la fecha no da respuesta. Por otro lado, tenemos los planteos que se están realizando en la justicia, que se irán resolviendo con el tiempo y que vamos a intentar comentar aquí. El central es si la norma es constitucional. Todos estos amparos que se están presentando en distintas jurisdicciones y fueros solicitan que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 1 del 25. ¿Por qué? Porque consideran que es violatoria de derechos constitucionales. Asimismo, se destacan en sus escritos que la norma es manifiestamente ilegal y requieren que se deje sin efecto la medida. Nosotros acá tenemos un listado de todos los amparos que se están presentando en el ámbito de la justicia civil y comercial federal y contencioso administrativo federal también. Por ejemplo, les leo solamente algunos a modo simplificativo: la obra social de personal de telecomunicaciones, la obra social del personal superior de Mercedes-Benz Argentina, la obra social del personal mosaístas, que tiene 140.000 afiliados que podría perder si esos afiliados beneficiarios no hacen el trámite portal. La obra social de personal naval, que tiene 30.000 afiliados y que aquí ya hubo una resolución de incompetencia por parte del juez que intervino en primera instancia, sosteniendo que el tema tiene que dirimirse en el ámbito de derecho público, por lo cual lo va a derivar al contencioso. Estamos hablando, imagínense, una obra social sindical que tiene hoy 150.000 afiliados y que los podría perder si no realizan el trámite. Entonces, por un lado, tenemos el planteo sobre su constitucionalidad. ¿Basado en qué, dicen estos amparos?
basado en los principios de solidaridad, integralidad, autonomía y sustentabilidad como pilares del sistema de salud. Manifestarían también que el artículo cuarto afectaría la libertad de afiliarse y el derecho a elegir, y sostienen que sería un mecanismo sin notificación, sin información, sin publicidad y no accesible para todos los afiliados. Afiliados que, en el caso de los consultés, no tenían conocimiento. Los invito a que consulten en sus ámbitos particulares, familiares, ámbitos laborales, si las personas tienen conocimiento que pueden optar por continuar con la obra social. Y por otro lado, tal como surge de los propios considerando de la norma, se expresa que la derivación directa, esta innovación en la transferencia de los recursos, va a asegurar un sistema de salud más eficiente, más transparente y equitativo para todos los beneficiarios. Creo que veremos dentro de unos meses si estos objetivos que plantea la norma se van a cumplir. Ese listado que le comenté de los juicios que están al día de la fecha presentados, muchos de ellos todavía no tienen un primer proveído, o sea, no tienen un primer tratamiento por parte del juez que interviene. Calculo que en los próximos días vamos a tener novedades y tenemos para el que lo solicite, nos puede contactar, escribir, así pasamos el listado de todos los juicios que hay hoy presentados. Muchísimas gracias por escuchar y le voy a dar la palabra al doctor Cristian Cao. Muchas gracias, doctora Viviana Albertus. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Por qué llegamos a esta situación? Y básicamente, ¿cuáles son las herramientas que desde ACAMI podemos brindar desde el punto de vista técnico, porque ese es el objetivo de este encuentro, a los efectos de brindar cierta claridad al nuevo escenario que nos encontramos desde hace muy poco tiempo? Mi nombre es Cristian Cao, como surge de la presentación. En primer lugar, le quiero agradecer a la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, ACAMI, a la comisión directiva en general y en particular al presidente, a Ricardo Simes, doctor Ricardo Simes, básicamente por esta oportunidad de acercar herramientas, porque es esa la esencia de este encuentro, algunos de los problemas que recién muy bien describía la doctora Viviana Albertus. Algunos vamos a profundizarlos, dada la experiencia, pero básicamente la situación que permite profundizar algunos de los problemas que acerca, genera para una de las partes o uno de los sectores del sector, de las partes del sector que genera esta nueva resolución. Otras, por supuesto, obligan a una toma de postura que no está en el ánimo de nosotros y de este seminario tenerlo, sino que simplemente vamos a brindar este tipo de herramientas y de alguna manera en la última parte de este programa, de este evento, en la medida de lo posible vamos a contestar las inquietudes que surjan de cada uno de ustedes. Pero no sería del todo completo abordar este tema si no nos retrotraemos no al año 2024, sino al 2023, porque en el decreto 70 del año 2023 es donde ha comenzado, donde se ha sembrado el germen del escenario en el cual hoy nos encontramos. Me refiero a ese conocido decreto de necesidad-urgencia que, cabe decirlo, todavía no tiene total aprobación por el trámite parlamentario que establece la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso 3. Es decir, ese decreto de necesidad y urgencia que ha tenido rechazo por una de las cámaras. Recordemos que la ley 26.122 establece que los decretos de necesidad y urgencia para adquirir plena validez hace falta rechazo de dos cámaras, ha tenido solamente rechazo de una y no tratamiento por parte de otra, y además también se debe decir que está en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy con nueva integración, está en estudio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el tratamiento de, por ahora, un solo aspecto, que es el título 4 del
decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, que refiere a las relaciones o a la reforma de las relaciones individuales laborales. También se debe decir respecto a este decreto que, como todo decreto de necesidad de urgencia, tuvo un plazo de vigencia y se sabe muy poco sobre este tema, ha sido prorrogado. Es decir, el decreto de necesidad de urgencia tenía una vocación de agotar su cumplimiento el último día de este año, el 31 de diciembre del 2025, pero por medio del decreto de necesidad de urgencia 553 del año pasado, se amplió 180 días más, es decir, medio año más o 6 meses más es el que va a durar la vigencia temporaria de este decreto hasta tanto el Congreso de la Nación se incline por la validez de este decreto o eventualmente su rechazo. Esto independientemente, lo sabemos, de lo que pueda resolver la justicia en términos de validez formal o validez sustancial. Por lo tanto, este es el primer escenario que nos plantea la nueva normativa, el decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, que como seguramente todos aquí sabemos, incorporó las empresas de medicina prepagas al régimen de la ley 23.660, es decir, configuró al crear este registro de agentes de salud, configuró un esquema en donde forman parte tanto las obras sociales como también las empresas de medicina prepaga. Recordemos que tienen dos marcos jurídicos que están distintos, pero la incorporación a la ley 23, al régimen de la ley 23.660 hace una suerte de unificación en términos de registración como agentes de salud. Y el segundo elemento que recordaremos todos, por lo que hemos todos de alguna manera con mayor o menor protagonismo intervenido en la eliminación del control de precios, es decir, la autorización por parte de la fijación de precios previos que exigía la Secretaría de Comercio, la derogación de esa competencia, que vaya si no ha generado polémica durante el año pasado. Ese es el segundo elemento también que nos aporta, que nos acerca el decreto de necesidad de urgencia para repensar el por qué llegamos a este punto, como ha sido la primera pregunta disparadora de la intervención. Nos encontramos con un escenario de un poco menos de 1,5 millones de afiliados que están en la situación que esta resolución de la unidad de gabinete de asesores del ministro de Salud es el alcance, un poco menos de 1,5 millones de afiliados aproximadamente. Destinan el 9% de los aportes, 3% correspondiente al trabajador, todos lo sabemos, 6%. Anteriormente era el 5%, ahora el 6% hace unos años por parte de la empleadora, y ese 9% destinado al sistema de salud, que como también todos lo sabemos, la normativa que regula el decreto reglamentario de la ley 23.660 establece que forma parte del patrimonio del trabajador. Ese aporte destinado a la salud forma parte justamente de su patrimonio. Hago esta mención particularmente porque en una de las afectaciones al derecho de la propiedad privada parecería ser que, en virtud del artículo 16 del decreto 576 del 93, que establece claramente que es un aporte que corresponde al trabajador, parecería ser, según uno de los primeros cuestionamientos, que hay una lesión a su derecho a elegir, por un lado, porque hay una presunción por parte de la administración pública de hacer el trasvase, si no decide el afiliado lo contrario, hacia la empresa de medicina prepaga. Quiere decir entonces que son pequeños elementos que necesitamos considerar a los efectos de abordar de manera completa, integral, acabada esta situación que se nos plantea a partir de esta resolución que estamos analizando. Recordemos que de este derecho al control o al manejo del aporte de este 9%, había el aporte se realizaba al fisco y a partir de ahí a la obra social que uno elegía, que el trabajador elegía,
lo señalaba muy bien la doctora Viviana Albertus, este régimen alcanza no solamente a los trabajadores en relación de dependencia, sino también a los que forman parte, además de el régimen de cotización del servicio doméstico, también al régimen simplificado, más conocido, traducido, el régimen de los empleados pequeños contribuyentes o monotributistas. Quiere decir que en estas tres grandes categorías es donde aplica esta resolución. Y la pregunta o el escenario que se planteaba era a partir de este aporte de este 9% al fisco y que a su vez era aportado o derivado a las obras sociales contrataban libremente con la empresa de medicina prepaga que preferían una suerte de contratación para brindar el servicio de salud a sus afiliados. Y a partir de ahí cobraban la correspondiente comisión por esa suerte de contratación, subcontratación, si se permite el término, en donde, por supuesto, tenían derecho a percibir la comisión correspondiente. Muchos de esos oscilaban entre el 2 y el 9% de lo que era el aporte destinado a la salud, por medio del ejercicio del derecho a la libre contratación. Cuestión que pone en crisis esta resolución de la unidad de gabinete de asesores del ministro de Salud. Por lo tanto, a partir de esta nueva resolución, brinda, impacta, tiene efectos en varias cuestiones. Complemento algunas otras a las que señalaba recién la profesora que me antecedía. Bueno, en primer lugar, ¿qué sucede con o cuál es el destino que se le debería dar a esa finalización del cobro de la comisión que anteriormente, de una manera legítima por esa intermediación en la contratación, cobraba o percibía la obra social? ¿Cuál es el destino que se le da o que se le debería dar al fin de esa comisión? Primer punto. El segundo punto, que esto genera mayor facilidad o mayor complejidad al acceso al Fondo Solidario de Redistribución, este aporte del 20% para aquellos tratamientos de alta complejidad. Vamos a avanzar más adelante sobre esta cuestión. Un tercer efecto yo lo voy a encuadrar bajo la categoría ¿cuál es o es esto importa o impacta en un desfinanciamiento de las obras sociales a partir de un compulsivo traspaso de los afiliados de las obras sociales al sector eminentemente privado? Hay algunos datos que lo pueden llegar a explicar de una manera más objetiva que la cuestión subjetiva que uno puede aplicar respecto a la pérdida de afiliados, como recién señalábamos. Un inconveniente o un interrogante, mejor dicho, que se planteaba desde antes, desde diciembre de 2024, pero que ya parecía que desde el 2023 había una suerte de insinuación. ¿Qué sucedía con aquellos tratamientos de alta complejidad, por un lado, y qué sucedía con la persona, la figura del afiliado, podemos decirle también del paciente, que de alguna manera se veía compelido a cambiar del régimen que tenía con la obra social, que a su vez pactaba con la empresa de medicina prepaga. Al contratar directamente con la empresa de medicina prepaga, podía perder algún derecho en términos de los derechos o los subderechos que rodean al derecho constitucional a la salud, llámese carencias, llámese tratamientos de alta complejidad, llámese edad para la contratación, etcétera, 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 temas que también vamos a intentar abordar. Otro problema que se presentaba tenía que ver con la figura del régimen simplificado de contribuyentes. En esto, lo reitero, la resolución 1 del 2025 brindó claridad al establecer que los trabajadores que cotizan bajo la figura del monotributo forman parte de este régimen, pero todos sabemos que en este régimen encontramos diversas escalas calificadas de manera por letras del abecedario, y en esta calificación, en algunas cotizaciones, el impacto redunda en lo que tiene que ver con el beneficio de la obra social, porque muchas veces los trabajadores de las categorías más bajas, que son los que menos cotizan, los que menos aportes realizan, son los que muchas veces tienen mayores complejidades y se desvirtúa la ecuación económica de la prestación del servicio. Por lo tanto, eso también puede ser recogido en un impacto. Y un tema
que en mi opinión no brinda grandes o por lo menos categóricas respuestas, es si se puede continuar con el régimen de contratación entre obra social y empresa de medicina privada, porque hemos visto, hemos leído, hemos escuchado opiniones en contrarios. Lo concreto es que de la letra de la resolución no surge ninguna prohibición, por lo menos en mi manera de ver la cuestión. Explicado este panorama, entonces, genérico de la cuestión, el primer punto que tenemos que abordar es el cuestionamiento formal que puede llegar a tener esta norma jurídica. Lo explicaba muy bien la doctora Viviana Albertus. No se trata de una resolución de la Superintendencia de Salud, de la Superintendencia de Salud, sino que se trata de una resolución de la unidad de gabinete de asesores. El motivo de esta decisión, por qué no ha firmado el superintendente esta resolución, surge de la propia decisión, es decir, a partir de la figura de la excusación, ha delegado en este caso, la unidad de gabinete de asesores, la firma, la rúbrica de esta decisión. Seguramente a partir de la importante participación que ha tenido el superintendente en sectores de medicina privada y por lo tanto a los efectos de evitar todo o eventual conflicto de intereses se ha excusado y la firma la ha llevado a la unidad gabinete de asesores. Por lo tanto, el primer cuestionamiento que hipotéticamente podría llegar a surgir es el siguiente. ¿Tiene competencia la unidad de gabinete de asesores del ministro de Salud? ¿Tiene competencia para dictar esta resolución cuando se ha excusado el superintendente de Salud? Bueno, la respuesta la encontramos en el derecho administrativo. Si bien es cierto que en términos de jerarquías de órganos, por un lado, y por otro lado, la autarquía que tiene conforme la normativa que la ha creado la Superintendencia de Servicios de Salud, lo concreto es que, al menos en mi manera de ver, para que haya un cuestionamiento en términos de nulificación o nulidad de un acto administrativo de alcance general por el dictado en virtud de esta excusación de un funcionario distinto al funcionario natural, debería tener tal agravio que llegue a, por parte de, en primer lugar, la instancia administrativa y eventualmente el subsidio o en segundo lugar, declarar la consecuencia el dictado de competente. El derecho administrativo señalaba y decía que es el que nos brinda solución a esta respuesta justamente por el argumento que señalaba. Para que sea nulo, para que sea declarado nulo el acto administrativo dictada por una autoridad dentro del sistema, dentro de la esencia, dentro de la temática, en este caso de la salud, aunque sea un órgano autárquico y aunque sea en términos de jerarquía, tiene que haber afectación a algunos de los derechos, tal que supere el test de, en este caso de constitucionalidad, se podría decir, para el decreto de nulidad, que lleve a la declaración por parte de la autoridad judicial. En mi modo de ver, esto no está presente en este caso por los fundamentos que surgen del propio acto administrativo. En segundo lugar, y voy al esquema o el punto que pone en crisis la esencia de esta resolución 1 del año 2025, de este año, que es la presunción de cambio del esquema de obras sociales a la derivación directa a las empresas de medicina prepaga, lo que surge del artículo 4 de esta resolución de la unidad de asesores. ¿Cuáles son los hipotéticos o los derechos constitucionales en los cuales podrían estar agredidos en términos de lo que es el escenario, o mejor dicho, lo que era el escenario anterior al planteo de este esquema? Un escenario que recién repasábamos las características, impone no solamente, por un lado, la contratación en el sector privado de un servicio de salud, en este caso de medicina prepaga, sino también en lo que hace a la participación de las obras sociales, la incidencia del principio de solidaridad.
quiere decir que acá hay una concatenación de dos derechos que están en nuestra Constitución Nacional. Por un lado, la libertad de empresa, en el artículo 14 de la Constitución, pero también del 14 bis, en la Constitución Nacional garantiza en la libertad de industria y comercio el derecho el derecho a la empresa, y en este caso a la empresa de medicina prepaga. Pero también del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en el tercer párrafo, surgen los derechos y también los principios de solidaridad de la seguridad social. Por eso, algún reparo podría llegar a pensarse en lo que surge del artículo 4 de esta resolución. ¿Cuál sería el fundamento? Bueno, en primer lugar, una suerte de desvirtuar o agredir el principio de autonomía de la voluntad a partir de este cambio compulsivo, este cambio en el aporte por el cual hay una suerte de inversión de la decisión que el afiliado en su momento había tomado de pasar al sector privado, a las empresas de medicina prepaga, y si eventualmente así lo manifestara, explicaba muy bien la anterior disertante, el procedimiento que surge también de la resolución, en el cual se hace de manera informática por el trámite del sistema de trámite a distancia, la posibilidad de mantenerse justamente en el régimen de la obra social si uno así lo prefiriera. Pero acá no podemos evitar señalar lo que establece el artículo 3 del decreto 504 del 1998. ¿Qué establece este decreto? Que los aportes las decisiones son individuales. Si vamos a la letra de este artículo, que de alguna manera se mantiene o se mantuvo con la resolución, con la decisión y con la versión anterior, este artículo parecería ser que está divorciado con este nuevo régimen. Ahora nos vamos a detener con mayor detenimiento en este artículo. Autonomía de voluntad por un lado, cambio compulsivo por el otro, y lo que establece el artículo 3 del recién citado decreto 504 de 1998. Lo voy a leer porque de la simple lectura surge que forma parte de una decisión, en este caso del gobierno anterior, porque data del año 2021, pero vamos a ver cómo encontramos cierta disociación entre ambos regímenes. Porque señala el artículo 3, el derecho de opción de cambio de obra social deberá ejercerse de manera individual y personal por el beneficiario o la beneficiaria, nótese esa redacción como ha cambiado también, beneficiario o la beneficiaria, a través de las modalidades dispuestas y o las que futura disponga la Superintendencia de Seguros de la Salud. Repito, el derecho de opción de cambio de la obra social deberá ejercerse de manera individual y personal por el beneficiario o la beneficiaria, por los beneficiarios. Quiere decir que en esta suerte de decisión colectivo parecería ser que tiene impacto o hay una disociación entre la decisión individual por un lado, sin embargo, la administración ha tomado una decisión colectiva, por lo tanto, podría haber acá una afectación al régimen que ha quedado o un resabio de la normativa anterior, en este caso la reitero, del artículo 438 del año 2021. Si retomamos lo que señalábamos hace unos minutos, que el derecho y que el aporte de este 9%, 6% por parte del empleador, 3% por parte del trabajador, total 9%, lo titulariza en los términos del artículo 16 del decreto 576 del 1993, lo titulariza el trabajador. Podríamos llegar a concluir que es el trabajador el que tiene el derecho el que tiene la posibilidad de ejercer el derecho de la opción entre mantenerse en el régimen de la obra social o traspasarse él individualmente, si lo relacionamos con el artículo 3 del decreto que recién citábamos, el decreto 504 de 1998, parecería ser que combinando ambos efectos, combinando ambas normas jurídicas, nos encontraríamos con una afectación a la libertad de elección del trabajador. La pregunta ¿es tan importante, tan grave
afrenta y agrede de tal manera la resolución 1 del 2025 al derecho del trabajador de poder elegir, sea el que cotiza en relación de dependencia, sea quien cotiza en el servicio doméstico, sea quien cotiza en el régimen simplificado o monotributista. Es tan fuerte, es tan profunda la intervención del Estado mediante la resolución 1 del 2025 que anularía la voluntad del trabajador de decir, no, mire, yo me quiero quedar y así lo hago, ingresando en el trámite a distancia, y así lo hago y decido quedarme en la obra social independientemente del trasvase colectivo que decide la administración pública. Es la esencia del interrogante si es que se quiere argumentar en pos de una concreta agresión a la libertad de elección del trabajador, llámese derecho constitucional a la autonomía de la voluntad, afectada por este hipotético cambio compulsivo. Con esto redondeamos esta afectación o hipotética afectación que alguno podría llegar a entender respecto a esta presunción de cambio o no cambio de manera compulsiva. Avanzamos ahora sobre otro de los derechos que indudablemente tenemos que abordar al analizar esta temática tan novedosa, que es el derecho a la propiedad privada. Cuando hablamos del derecho a la propiedad privada, acá nos vamos a referir particularmente, y esta es una pregunta que nos estamos haciendo, si la obra social cuenta con un derecho a la propiedad privada, en este caso de mantener al afiliado dentro del esquema para que el aporte, este 9%, continúe siendo a la obra social. Y más que hablarnos de derecho a la propiedad privada, de ese aporte, de lo que deberíamos referirnos es si la obra social tiene derecho, y esto forma parte del derecho a la propiedad privada, a continuar con el régimen anteriormente establecido. Es decir, si por medio de la modificación de esta resolución ha habido una afectación al derecho a la propiedad privada con impacto en la modificación del régimen de manera compulsiva. La Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace tiempo ha señalado que no forma parte del derecho de propiedad privada el mantenimiento de determinado régimen. Dicho de otra manera, ninguna persona tiene el derecho constitucional al mantenimiento de determinado régimen jurídico. Por lo tanto, la afectación o el cambio de cierto régimen jurídico no importa una lesión o una agresión al derecho de propiedad privada, sino es que se demostrara por otra vía el real impacto al derecho de la propiedad privada. Es decir, eso es lo que pide, eso es lo que exige la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación si se quiere atacar el acto administrativo por hipotética o presunta afectación al derecho de la propiedad privada y no por el mero cambio de régimen normativo. Ahora, también tenemos que analizar una cuestión, a mí me gusta señalarla, referido al derecho transitorio. ¿Por qué? Porque este régimen tiene una particularidad. La norma jurídica ha sido dictada el 30 de enero del año 2025. Sin embargo, por parte de la administración pública han habido traspaso de afiliados de obras sociales al sector de las empresas de medicina privada con anterioridad a esta fecha, que ha sido la fecha de publicación en el boletín oficial, y la propia norma así lo establece, la resolución 1 del año 2025, en su artículo 6, que la presente norma entrará en su vigencia a partir de la publicación en el boletín oficial, justamente el día 30 de enero del 2025. Parecería ser entonces que ha habido una sensible acción retroactiva, habrá que en donde sí estaría ya con mayor lesión al derecho de propiedad privada, insisto con esto, si se logra demostrar. Avanzamos, ahí leí un mensaje que se está escuchando entrecortado, ¿se escucha correctamente ahora? ¿Sí? Bueno, gracias.
Abandonando la temática de la hipotética o eventual afectación al derecho de propiedad privada, avanzamos ahora más clara y contundentemente a la hipotética y argumentada también afectación a los principios de la seguridad social. La República Argentina, el artículo 14 bis de la Constitución establece el derecho constitucional o derecho fundamental a la seguridad social. Esto está también, hay que decirlo, reconocido en tratados internacionales que en la República Argentina tienen jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto es, existe un verdadero derecho a la seguridad social. Y la seguridad social tiene por principio básico el esquema de solidaridad. Ahora, no necesariamente el principio constitucional de la seguridad social, de solidaridad, está totalmente divorciado de la libertad de empresa, en este caso de la empresa de medicina prepaga, que es una empresa, en algunos casos con, en algunos otros casos sin finalidad de lucro, pero estamos hablando de contrataciones individuales, que es lo que hace a la esencia, o el eventual antagonismo, a mi modo de verlo no lo hay, pero el eventual antagonismo que alguien podría presentar respecto a si hay colisión entre el principio de solidaridad que presentan las obras sociales, por un lado, y el principio de individualidad, para decirlo de alguna manera, que tiene el contrato con la empresa de medicina prepaga. Frente a la hipótesis de conflicto, que insisto, en mi opinión, no se encuentra presente, encontramos dos esquemas que también se traducen, por ejemplo, en la seguridad social en términos de capitalización. El anterior esquema de capitalización por un lado, el actual esquema de solidaridad por el otro, y lo que acá impacta en términos de ingreso y permanencia. Una de las cuestiones que, en mi modo de ver, sería uno de los temas pendientes que tal vez la regulación debería en algún momento regular o determinar de una manera más fina, ¿no? El régimen, garantizar el régimen de ingreso, garantizar el régimen de permanencia, tanto en el el sector privado o el sector de la medicina prepaga, por un lado, y el de las obras sociales por el otro, porque a lo que nos trae o al nuevo escenario que nos presenta esta resolución 1 del año 2025, no estaría además, en mi modo de ver, una clarificación sobre esta cuestión, que algunas ya surgen de la ley 23.660, pero a lo que ha sido esta transformación no estaría además brindar mayor claridad normativa en futuras normas. Como quinto punto, las hipotéticas afectación a las actividades extrasalud. ¿Por qué señalo esto? Porque el artículo 3 de la ley 23.660 establece que en su versión anterior al decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, las obras sociales tienen, además de brindar, por supuesto, todo lo que hace a la atención, al servicio, al derecho constitucional de la salud, deben también realizar otro tipo de actividades. Sin embargo, debemos recordar que en virtud del artículo 70 del año 2023, las empresas de medicina prepaga han sido incorporadas a este régimen. Por lo tanto, les cabe también esta obligación que surge del artículo 3 de la ley 23.660, que es la obligación de realizar otro tipo de actividades, además de, por supuesto, garantizar la más importante, la fundamental, que es el derecho constitucional a la salud. A modo de ejemplo, realización de actividades deportivas, de formación, de recreación, etcétera, etcétera, que todos sabemos que muchas, tanto de las empresas de medicina prepaga como también de las obras sociales, realizan ese tipo de actividades. Y por último, lo que tiene que ver con este derecho transitorio, recién lo señalábamos hace unos minutos, es decir, la aplicación, y es donde para mí podemos llegar a encontrar tal vez la primera o la más importante afectación al derecho en términos de la aplicación retroactiva de la norma jurídica. La vigencia de esta norma, según lo establece la propia norma jurídica, se da a partir del 31 de enero del 2025. Pero quiero insistir con esto. Quien quiera acusar la aplicación retroactiva de esta norma deberá demostrar ese traspaso compulsivo de manera previa, es decir, una pérdida en la cotización.
Eventualmente, la eventual demostración de esa cuestión es la que podría dar lugar a un planteo de una aplicación irretroactiva de la norma cuando no está concebida en la propia norma jurídica. Todos sabemos que puede aplicarse retroactivamente una norma jurídica. Para eso se exige dos cuestiones. La primera de ellas, que la propia norma jurídica lo conciba, así lo reconozca, primer elemento. Segundo elemento, que no tenga una flagrante afectación a un derecho adquirido. En este caso, los dos elementos estarían ausentes, al menos en mi modo de ver, en esta resolución. Por lo tanto, y para ir concluyendo mi intervención, para poder dar la oportunidad de responder preguntas, inquietudes, o que podamos ampliar sobre algunos temas que hemos abordado, este régimen nos presenta una modificación, una importante modificación. La doctora Albertus señalaba un listado hasta la fecha, numeroso listado de presentaciones judiciales que se han dado, por supuesto que es de público acceso a partir del sistema informático LEX 100, cualquier persona puede tener acceso siempre que la causa no sea reservada, poder ver el listado de juicios que han sido presentados en Capital Federal ante los tribunales civiles y comerciales con competencia federal, así lo establece la ley 23.660, por un lado, y en la gran mayoría de ellos el conocido debate que se da entre el fuero civil y comercial federal y el contencioso administrativo en términos de competencia funcional en razón de la materia, en este caso, si es competente el fuero contencioso administrativo, si es competente el fuero civil y comercial federal, lo que no hay dudas que esto es materia federal, independientemente de la previsión que establece la ley 23.660 cuando la obra social fuera parte actora, por un lado, y que no han tenido por ahora respuesta. Estamos hablando de cuestiones muy novedosas y que la gran mayoría de las acciones judiciales se han dado por la vía de la acción rápida y expedita de amparo, naturalmente a los efectos que la tutela judicial pueda amparar el derecho constitucional que se encuentra argumentado. Pero lo concreto es que hasta el momento no podemos brindar algún tipo de análisis sobre decisiones judiciales, ni siquiera cautelares, porque al momento no ha habido ningún pronunciamiento, por lo menos hasta hoy a la mañana no ha habido ningún pronunciamiento de entidad en esta temática. Lo que no desconocemos, que no genera cuestiones polémicas, que no genera cuestiones que son debatibles, y justamente en esta inteligencia es que Acami ha brindado y ha abierto este espacio para poder intercambiar ideas desde lo técnico, a los efectos que cada uno pueda contar con mayores herramientas al momento de, si estamos entre abogados, poder brindar mayor y mejor asesoramiento a quien forma parte y es el destinatario de las consultas que nos pueden llegar a realizar, pero también aquellos que forman parte de las responsabilidades directivas de las distintas obras sociales o empresas de medicina prepaga, que también cuenten con elementos técnicos para, al fin y al cabo, la solución de controversias de la forma más amigable posible. Les agradecemos a todos el haber estado aquí y quedamos ahora abiertos a todo tipo de preguntas, interrogantes y ampliaciones de lo que crean correspondientes. Muchas gracias. Gracias. Ahí ya tenemos dos preguntas. Incentivamos y fomentamos a que realicen las preguntas que quieran, así podemos no solo contestar, sino intercambiar o debatir algún punto que consideren en virtud de las exposiciones que brindamos. Por un lado, tenemos una pregunta que dice, ¿quiénes quedarían como prestadores de las obras sociales nacionales? ¿Seguirán las prepagas o los hospitales públicos? Primero, siempre tenemos que recordar que existe la opción que el beneficiario opte por continuar con la obra social de origen. Por ende, ahí el prestador, la situación no va a cambiar, ¿sí? Y en el hipotético caso que no haga uso de la opción, será la prepaga la que verá continuar. ¿Sí, Cristian? ¿Querés ampliar o contestar algo Sí, diferente? tal vez por alguna de las frases que dejé entrever, porque en alguna nota de opinión y en alguna también con rigor científico, creo haber leído que la normativa trae una imposibilidad o un impedimento
en la continuación de la contratación entre la obra social y la empresa de medicina prepaga. Y déjenme decirles que yo no veo ese impedimento siempre y cuando los actores formen parte de este registro, ¿no? De este registro nacional. En mi modo de verlo, mientras estén habilitados, inscritos debidamente en el registro, sigue rigiendo la libre contratación entre la obra social y la empresa de medicina privada para brindar esa previsión, ese suministro del servicio o la garantía del derecho a la salud, como a mí me gusta señalar. No veo un impedimento a esa contratación, si es que esa es la pregunta. Bien, leo la siguiente. Si las prepagas pueden aumentar, aparentemente sin límite, sus planes, ¿cuál sería el ahorro para sus beneficiarios? Tal como manifesté, creo que ese es uno de los interrogantes y que vamos a ver la respuesta en unos meses. Superintendencia dice, va a haber un ahorro en el bolsillo del beneficiario. Les comenté el ejemplo de una persona que todavía no hizo uso de la opción y ya le llegó el aumento de OSDE, pero siempre el beneficiario tiene la opción de elegir, ¿sí? Por lo cual, si hay un aumento, igual también tenemos que tener en cuenta el decreto 102 del 2025 que estableció un límite en algún tope, pero sino que el usuario o el beneficiario va a poder optar, ¿no? Que ya lo viene realizando. Doctor, ¿quiere ampliar? Yo creo que tenemos que volver a la esencia del decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, que viene a traer en la República Argentina un nuevo escenario. La eliminación del tope, que también déjenme decirles que podría haberse el tope máximo o la autorización de los aumentos por parte de la Secretaría de Comercio. También déjenme decirles que podría haberse generado no tanta polémica manteniendo lo que la ley de las empresas de medicina prepaga establecen, esa autorización de aumento, y no ejerciendo el control por parte de la Secretaría de Comercio. Es decir, lo que generó la polémica es la eliminación de ese inciso que tenía, si mal no recuerdo, ese artículo 2, que era la eliminación de la autorización previa para el aumento de las cuotas de las empresas de medicina prepaga. Por lo tanto, viene ahora un nuevo escenario en donde las empresas deberán competir, las empresas deberán competir, las empresas deberán ofrecer tal vez distintos planes y las empresas deberán diseñar su unidad de negocios de la manera más inteligente para coordinar, complementar o combinar lo que es la prestación de un servicio, por un lado, el mantenimiento y el acrecimiento de la cantidad de afiliados, por el otro, y la diferencia, si se lo quiere llamar el lucro, la ganancia que tiene esa empresa. Pero forma parte de la decisión de la propia empresa, de la propia unidad de medicina prepaga. Por lo tanto, una pregunta que gira alrededor de, bueno, ¿hacia dónde va a ir esta suerte de, entre comillas, si se quiere, ahorro por el fin de o la finalización de este esquema de triangulación? No soy yo el que debo responder a esa pregunta, sino que son las propias empresas de medicina prepaga, que perfectamente podrían decir eso no va al afiliado, o también perfectamente podrían decir eso va al ahorro de la cuota del afiliado. Pero de lo que tenemos que empezar a hablar después de él 29 de diciembre, si mal no recuerdo, del 2023, cuando aprobó el presidente de la Nación el decreto de necesidad de urgencia 70 del 2023, es el nuevo esquema de competitividad, que el ahorro es uno de los factores, pero por supuesto la excelencia, la calidad del servicio, la multiplicidad de planes, son otros componentes que van a permitir el éxito o el no tanto de cada una de las empresas. Por lo tanto, yo no tengo una respuesta hacia esa pregunta, sino que la debo complementar con otras tantas subpreguntas, que son, bueno, ¿la empresa está siendo competitiva en términos de calidad del servicio, en términos de suministrar una oferta múltiple de planes, en términos de la atención al afiliado, en términos de cómo brinda el servicio?
Próxima pregunta. Dice, si la obra social brindó prestaciones por el periodo de enero, ¿no posee el derecho adquirido de percibir los aportes del mismo para financiarlas? Les cuento una situación que se está dando. Hay muchas obras sociales que están planteando que pagaron a los prestadores por tratamientos prolongados de 60 a 90 días. Por ende, por prestaciones que se van a dar en febrero, marzo. Y quizás el usuario, el beneficiario, hace la opción, ¿sí? O si es que no la hizo, de irse a la prepaga. En esa línea se está dando una situación, la norma no tiene una respuesta, lo que sí dice que deberán respetarse y no perjudicar obviamente al beneficiario y deberán respetarse y en todo caso la obra social hacer reclamo a la medicina prepaga como para que haya una retribución de lo pagado, ¿no? Doctor. Sí, justamente cuando señalábamos que a esto que nos tomamos el atrevimiento de señalar como régimen transitorio o aplicación transitoria de la norma 1 del año 2025 es el punto más crítico, como toda aplicación de un esquema que hace una transformación importante en cualquier sector, el derecho transitorio nos genera estos interrogantes. ¿Qué sucede no solamente en el término de la aplicación de la norma que comenzó a regir el 31 de enero del 2025? Sin embargo, se advierte algún traspaso de afiliados con anterioridad, sino hacia futuro también. La norma tiene vigencia, pero existen contrataciones pendientes con anterioridad al régimen, como decía recién la doctora Viviana Albertus, con régimen postdatado de 60 o 90 días. Habría acá, mi modo de ver la situación, que considerarlo con alguna norma que a su vez reglamente esta resolución 1 del año 2025 si es que genera algún perjuicio de algún afectado de modo concreto. Si no hubiera una normativa complementaria que atendiera este régimen transitorio, será como en todo conflicto los jueces los que lo resuelvan, si es que se logra acercar en el expediente pruebas suficientes de la afectación en una norma jurídica que tiene efectos hacia futuro, pero que viene con relaciones jurídicas preexistentes del pasado. Si una persona opta por la prepaga, ¿tendría que derivar los aportes del 6% más el 3% y abonar una diferencia por el costo del plan? Daniel, me remito al ejemplo que di, ¿no? De una persona que tiene OSDE, tenía obra social, la obra social ya comunicó, OSDE ya comunicó el aumento de 1,9, pero esa persona si opta, ¿sí? Por quedarse con la obra social, el sistema va a quedar igual. Si no opta, esos aportes, o sea, 9 va a ir directo, pero aparte la persona va a tener que pagar la diferencia. ¿Sí? Eso va a ser el acuerdo que tenga con la prepaga. Eso se mantiene igual que al día de la fecha. Doctor. No, me parece que también forma parte de la respuesta que dábamos. Acá va a formar parte de la ecuación económica que proponga la empresa. Si con el aporte le es suficiente para determinado plan que le brinda la empresa de medicina prepaga, o si no, y deberá complementar el aporte con, valga la redundancia, con el pago del complemento que sea necesario. Por eso yo hago tanta énfasis en esta transformación que genera un desafío para todos los agentes del sector. Y en ese desafío forma parte de la imaginación en la ingeniería institucional, en la ingeniería de planes, en los que a mí me permita, por ejemplo, si es que forma parte de la unidad de negocios o que forma parte de esa empresa, de apuntar a un sector en donde los planes sean más reducidos, tal vez con menores prestaciones, o directamente apuntar a un sector con mayores prestaciones y que por lo tanto deberán complementar con su bolsillo, con el dinero de su bolsillo, deberán complementar a los efectos que la ecuación económica del contrato en términos actuariales esté equilibrada. Bueno, no hay ningún inconveniente y eso es lo que deberá hacer, complementar ese adicional al 9% del aporte que forma parte del derecho del trabajador. Hay dos preguntas referidas a jubilados, ¿sí? Jubilados que derivan aportes a prepagas.
Como regla, esos jubilados que derivan aportes de prepaga realizaron un trámite, realizaron una acción judicial, realizaron un amparo, por ende hubo una opción ahí a quedarse con la prepaga que tenían antes de jubilarse. En principio, este debate se está dando en el ámbito de la abogacía y considero que correspondería mantener y continuar con su relación comercial con la prepaga, porque fue obtenida a través de una medida judicial, en muchos casos a través de un amparo. Entiendo que esta norma a ese conjunto de personas no afectaría toda vez que lo consiguieron a través de un amparo judicial, permanecer en la prepaga que tenían antes de jubilarse y no ir directamente a PAMI. Esa es mi respuesta a esas dos preguntas. Doctor. Sí, independientemente que excede el objetivo de esta charla, de este encuentro, me parece que la doctora lo explica muy bien. Es un tema que al estar judicializado tiene un régimen diferente y, bueno, excede a lo que estamos conversando hoy en este evento. Hay una pregunta, hay varias preguntas, quizás alguna se me pasa porque van apareciendo rápido, trato de dar respuesta a todas, ahí sin perjuicio de que ya creo que nos pasamos del límite que teníamos establecido para el horario, así que voy a dar lectura a últimas dos preguntas. Una dice, si las prepagas van a poder rechazar afiliados, ¿cómo se resuelve su cobertura? Puede darse que reciban el aporte y la prepaga no cubra, algo que no sucede hoy en el régimen de obras sociales. Yo lo comenté, ¿no? El miedo que me han manifestado estas 20 personas que consulté y que no sabían que podían o que debían si querían realizar este trámite. Y algunas de ellas era, ¿qué pasa si yo no opto por quedarme con obra social, por ende los aportes son derivados directamente de la prepaga? Y después la prepaga, decían, ¿no? Desaparece, cosa que puede llegar a pasar. Y quieren ir a una nueva obra social, a una nueva prepaga, y la prepaga les rechaza su declaración jurada por ser una persona con enfermedad preexistente, por estar embarazada. Esa persona se quedaría por un lapso de tiempo determinado, quizás sin cobertura. ¿Sí? Así que ahí es la respuesta que puedo dar a esa problemática que se está dando y que la norma no da una respuesta para esos casos. Doctor. Donde sí la norma da una respuesta y es contundente, bajo pena de judicializar el conflicto, si es que sucede, es en el artículo 2. La resolución 1 del 2025 es una resolución muy breve y el 2 es tal vez uno de los más contundentes y los que más garantías ofrece a los beneficiarios. Esto es, se mantiene, o mejor dicho, en términos de la literalidad de la norma, sin que se genere modificación alguna que pudiera perjudicar la relación contractual que los une o el acceso a las prestaciones médicas. Esto es, el aporte directo, la derivación del aporte directo a las empresas de medicina prepaga de ninguna manera puede impactar en una modificación pudiera perjudicar la relación contractual, el pleno mantenimiento de las prestaciones que anteriormente tenían con la obra social. Es contundente la norma, es categórica la norma, brinda garantía a los beneficiarios, brinda garantía a los pacientes, y si eso no sucediera de esa manera, porque alguna de las empresas de medicina prepaga modificara el régimen y no brindara las garantías que el artículo 2 de esta resolución establece, tiene, por supuesto, tendrá la vía que corresponde, pero naturalmente la vía judicial para hacer el reclamo del mantenimiento de esas condiciones que anteriormente tenía. La última dice, me hace ruido que una prepaga que normalmente no cobra menos de 300.000 y tomando como promedio de sueldo 1.000.000 de pesos, la prepaga quedaría conforme cobrando 90.000 por afiliado y podría seguir manteniendo todos los servicios como las obras sociales. Eso no surge de la norma. La norma lo que dice es que ese 9% va a ir directamente sin intermediario a la prepaga, pero después la prepaga tiene el contrato firmado con el beneficiario por el cual cobra un X monto, ¿sí? En este caso, 300.000 pesos. Doctor, ¿quiere ampliar con algo? No, me parece bien esa respuesta. Y también al modo colorario, al modo de cierre. Es la oportunidad para que todos los agentes, todos los actores del servicio de salud en la República Argentina
Imaginen un nuevo esquema, un esquema en donde la competencia es un elemento importante a partir de este decreto del año 2023, el decreto 70 del año 2023, y lo que va a obligar en muchos casos es a no estar en zonas de confort, sino a competir. Competir, pero no solamente en términos de precio, cuota de la medicina prepaga, sino también en términos de calidad, de prestación del servicio, de multiplicidad de planes, multiplicidad de opciones. Y es al fin y al cabo este nuevo escenario del que nos tendremos que acostumbrar, porque desde diciembre del 2023 es la decisión del gobierno nacional y que ha tenido impacto no solamente en el sector del servicio de salud, de la medicina, sino también en muchos sectores. Lo vemos de manera cotidiana y ese nuevo esquema en donde esta resolución 1 del 2025 viene a traer esta transformación. Esperamos haber podido brindar algunas de las respuestas en las que nosotros tenemos, en otras es un tanto más difícil, en algunas es mucho más clara porque la norma es clara, en otras tal vez es un poco más complicado, en algunas parecería ser que hay cierta ausencia de precisión, que seguramente la reglamentación de esta normativa y el tiempo lo podrá brindar. Pero es lo que buscamos hacer con este evento y a modo de cierre, yo quiero agradecer nuevamente a Cami por este espacio de poder brindar e intercambiar también herramientas que nos enriquecen a todos para poder echar más claridad a este nuevo escenario que nos presenta la resolución 1 del año 2025. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y participar de esta conferencia. Muy bien, muchas gracias, doctor Cristian Cao. Muchas gracias, profesora Viviana Albertus, por su participación, por la explicación y por este espacio. También agradecemos a todas las personas que están conectadas en este momento y los invitamos a seguir las redes sociales de ACAMI, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas, para permanecer informados y sobre todo los esperamos en una próxima actividad. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.